San Julián de Toledo nació hacia el año 642 en la ciudad de Toledo, en el seno de una familia cristiana de origen judío converso. Vivió en una de las etapas de mayor desarrollo cultural y eclesiástico del reino visigodo y llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la Iglesia hispana del siglo VII, destacando como arzobispo de Toledo, teólogo, historiador y organizador de la vida eclesiástica. Su figura representa el momento de mayor madurez intelectual y estructural de la Iglesia visigoda, poco antes de la crisis que desembocaría, 2 décadas después de su muerte, en la invasión musulmana de la península. Desde niño fue confiado a la Iglesia como oblato y recibió su formación en la Escuela Catedralicia de Toledo, centro de gran prestigio, heredero de la tradición cultural impulsada por los grandes obispos hispanos del siglo VII. Allí fue discípulo de San Eugenio II, a quien siempre reconoció como su maestro y guía intelectual. En ese ambiente cultivó una sólida formación que incluía gramática y retórica clásicas, conocimiento de las Sagradas Escrituras, estudio de la patrística latina y griega y una amplia educación literaria. Durante esos años entabló una estrecha amistad con el diácono Gudila, con quien compartió inquietudes espirituales e incluso el deseo de abrazar la vida monástica, proyecto que finalmente no se llevó a cabo, pues ambos permanecieron en el clero secular. Ordenado diácono hacia los años 669 o 670 y presbítero pocos años después, alrededor de 674 o 675, Julián comenzó a desempeñar responsabilidades cada vez más relevantes en la Iglesia toledana. Algunas tradiciones lo relacionan con el monasterio de Agali, cercano a la ciudad, aunque las fuentes principales lo presentan sobre todo como clérigo de la catedral. Ya antes de ser obispo, participaba activamente en la vida intelectual y política del reino. Se le atribuye, por ejemplo, la redacción de la narración de la campaña del rey Wamba contra los vascones y la rebelión del duque Paulo en la Narbonense, episodio que posteriormente desarrollaría en su obra histórica. Tras la muerte del arzobispo Quirico, fue elegido para ocupar la sede metropolitana de Toledo con el consentimiento del rey Wamba. Su consagración tuvo lugar el 29 de enero del año 680. Apenas iniciada su etapa episcopal, se vio envuelto en uno de los episodios políticos más delicados del reino visigodo. Cuando el rey Wamba enfermó gravemente, recibió de manos de Julián el sacramento de la penitencia y la tonsura monástica, lo que, según la legislación vigente, le impedía continuar en el trono. Recuperado posteriormente de la enfermedad, Wamba no pudo volver a ejercer la realeza, y el poder pasó al conde Hervigio, a quien Julián ungió como nuevo monarca. Para consolidar jurídicamente esta transición, convocó y presidió el 12 Concilio de Toledo en el año 681, que confirmó la legitimidad del nuevo reinado y estableció diversas disposiciones disciplinarias. El episcopado de San Julián, que se prolongó durante una década, entre 680 y 690, marcó un momento decisivo en la consolidación institucional de la Iglesia visigoda. Presidió varios concilios nacionales, los celebrados en los años 681, 683, 684 y 688, que desempeñaban en la práctica una función tanto eclesiástica como política dentro del reino. En ellos se reforzó de manera definitiva la autoridad de la sede toledana, reconociéndosele una primacía efectiva sobre las demás diócesis de Hispania. El arzobispo de Toledo recibió el derecho de examinar y consagrar a los obispos designados por el rey en las distintas provincias, lo que supuso una centralización sin precedentes en la organización de la Iglesia hispana. Además de su actividad política y pastoral, San Julián destacó por su intensa producción intelectual. Fue uno de los autores más prolíficos de la llamada Escuela Toledana y el escritor eclesiástico más destacado de la Hispania visigoda tardía. Su obra abarca géneros muy diversos: tratados teológicos, escritos polémicos, obras de exégesis bíblica, textos litúrgicos y composiciones históricas. Su estilo latino, elegante y preciso, revela una profunda familiaridad con la tradición patrística y con los autores clásicos.
Entre sus escritos ocupa un lugar eminente el Prognosticum Futuris Aeculi, compuesto hacia el año 688. Este tratado, dividido en 3 libros, aborda de forma sistemática las cuestiones relativas a las realidades últimas, la muerte del hombre, el estado de las almas después de la muerte y la resurrección final. Se trata del primer tratado plenamente estructurado sobre escatología en la tradición latina occidental. Su difusión durante la Edad Media fue extraordinaria y ejerció una influencia duradera en la reflexión teológica posterior, siendo utilizado por autores medievales como Pedro Lombardo. Otro texto de gran importancia, como ya se ha señalado, es la Historia Wambae Regis, relato histórico y retóricamente elaborado de la rebelión del duque Paulo contra el rey Wamba en la Narbonense y de la campaña militar que puso fin a aquella insurrección. La obra no solo posee valor histórico, sino también político, pues presenta una imagen idealizada de la monarquía visigoda y contribuye a afirmar la identidad del reino de los godos con la realidad territorial de Hispania. Entre sus demás escritos se cuentan el Tratado de Comprobationes Sexta Aetatis, dirigido contra interpretaciones judías sobre el tiempo de la venida del Mesías, los Antikeimenon Libri II, destinados a resolver aparentes contradicciones de la Escritura, el Elogio de San Ildefonso de Toledo y diversos textos apologéticos redactados en el contexto de debates doctrinales de su tiempo. En efecto, durante su episcopado surgió una controversia teológica relacionada con la recepción en Hispania de las decisiones del Tercer Concilio de Constantinopla contra el monotelismo. Algunas formulaciones cristológicas empleadas por Julián suscitaron recelos en la curia romana. Para defender la ortodoxia de la Iglesia hispana, redactó un Apologeticum, en el que explicaba y precisaba sus posiciones teológicas. La disputa se resolvió finalmente sin ruptura con Roma, aunque puso de manifiesto la fuerte conciencia doctrinal y la relativa autonomía intelectual de la Iglesia visigoda. También se le atribuye un papel importante en la revisión de colecciones canónicas y en la organización del rito hispánico, posteriormente conocido como rito mozárabe. En este ámbito, participó en la revisión del Liber Missarum y del Liber Orationum, y la tradición le atribuye asimismo la composición de himnos y textos litúrgicos. San Julián murió en Toledo el 6 de marzo del año 690. Fue sepultado en la Basílica de Santa Leocadia, lugar de enterramiento de numerosos obispos y personajes ilustres del reino visigodo. Poco después de su muerte, su sucesor en la sede toledana, Félix de Toledo, redactó una biografía titulada Vita Sancti Juliani, que contribuyó a consolidar su memoria como la de un pastor ejemplar, prudente en el gobierno, celoso de la ortodoxia y profundamente dedicado al servicio de la Iglesia. Su prestigio intelectual y su autoridad pastoral hicieron que su obra se difundiera ampliamente en la Edad Media, especialmente el Prognosticum Futuris Aeculi, leído en ambientes monásticos y escolares de toda Europa occidental. La Iglesia lo recuerda como uno de los grandes doctores de la tradición hispánica y como una figura que supo unir el rigor teológico, la capacidad de gobierno y una notable cultura literaria en un momento decisivo de la historia visigoda. Su memoria litúrgica se celebra el 6 de marzo. San Julián de Toledo ruega por nosotros. Todos temen la muerte de la carne, pocos temen la muerte del alma. Destinada a morir, la humanidad lucha por evitar morir, y sin embargo, destinada a la vida eterna, no nos esforzamos por evitar pecar. Cuando luchamos por evitar la muerte, laboramos en vano. De hecho, lo máximo que obtenemos es que la muerte se pospone, no se evita. Si en cambio nos abstenemos de pecar, nuestro trabajo cesará y viviremos para siempre. No es extraño creer que en la mayoría de los casos, el propio temor, incluso el más leve, purifica las almas de los justos cuando abandona el cuerpo. Cristo, nuestro fin, al perfeccionarnos, será a la vez nuestro consuelo y nuestra alabanza. Lo alabaremos por los siglos y lo amaremos.
Allí descansaremos y veremos. Veremos y amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que será en el fin sin fin. En efecto, ¿qué otro fin es el nuestro sino llegar al reino que no tiene fin?